Muchachos, ¿cómo están? Señoritas, ¿cómo les va? Les habla su profesor Félix Márquez. Hoy vamos a hablar de los predecibles cambios de los gases. Se puede predecir estos cambios solo si conocemos sus propiedades iniciales. Visto ya anteriormente las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac. La ley de Boyle, la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen. Esto podemos comprender con el inflado de un globo. El aire que está dentro del globo tiene su propia presión y volumen, pero si modificamos ese volumen, la presión aumentará, todo a temperatura constante. La ley de Charles, el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura que soporta. Si calentamos un gas, aumentará su volumen. Y la ley de Gay-Lussac indica la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura que posee, todo a volumen constante. Hay condiciones para aplicar estas leyes. Por ejemplo, en la ley de Boyle se aplica solo a temperatura constante. A esto se llama proceso isotérmico. Veamos esta situación en el siguiente ejemplo. Un globo inflado con helio en el centro de La Paz tiene un volumen de 250 mililitros a una presión de 0,65 atmósferas o 495 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará el gas si el globo se ubica en la ciudad de El Alto, donde la presión es de 0,54 atmósferas? La temperatura permanece constante. Los datos: presión inicial, que vamos a llamar presión 1, 0,65 atmósferas. Volumen inicial, 250 mililitros. Presión final, 0,53 atmósferas. Y volumen 2 o volumen final, los que nos piden hallar, lo vamos a hacer con la ley de Boyle, ya que la temperatura es constante. Para ello despejamos volumen final, que será igual a la presión inicial por el volumen inicial sobre la presión final. Reemplazando datos, vemos que las atmósferas se anulan por ser similares en este cociente. Y el resultado lo confirmamos así. El volumen final de 306,6 mililitros es mayor al volumen inicial de 250 mililitros, porque la presión ha disminuido de 0,65 atmósferas a 0,53. Por tanto, si aumenta el volumen, aumenta la presión. La otra ley que habíamos visto es la ley de Charles. Esta se aplica a presión constante. El proceso se llama isobárico. Si analizamos el siguiente ejemplo, una garrafa de 3,2 litros de oxígeno tiene una temperatura de 125 grados centígrados. Si el volumen se reduce a 1,54 litros, ¿cuál es la temperatura final del gas? La presión se mantiene invariable. Datos: volumen inicial 3,2 litros, temperatura inicial 125 grados centígrados, a los que se suma 273 para tener la temperatura en grados Kelvin. Esto es muy necesario para estos cálculos. Volumen final de 1,54 litros y temperatura final es la que nos piden calcular. La solución: por la presión constante se aplica la ley de Charles. Para eso despejamos temperatura final, que será igual a volumen final por temperatura inicial sobre volumen inicial. Reemplazando los datos, vemos que los litros se anulan por ser similares y el resultado se comprueba de la siguiente forma. La temperatura final es menor a la temperatura inicial, 191 grados Kelvin a 398 grados Kelvin. Esto por la reducción del volumen de 3,2 litros a 1,54. Entonces, si la temperatura disminuye, también disminuye el volumen. La ley de Gay-Lussac se aplica si el volumen es constante para un gas. El proceso se llama proceso isocórico. Ejemplo: un gas se encuentra a una presión de 790 milímetros de mercurio y 25 grados centígrados de temperatura. Determinar la presión que alcanzará el gas si la temperatura aumenta hasta 40 grados centígrados y si el volumen se mantiene constante. Los datos: presión inicial 790 milímetros de mercurio, temperatura inicial 25 grados centígrados, presión final, nos piden calcular, temperatura final 40 grados centígrados. La solución: si el volumen es constante, aplicamos la ley de Gay-Lussac, despejamos presión final y reemplazamos los datos. Vemos que los grados Kelvin se anulan por ser similares en el cociente y el resultado se comprueba de esta forma. La presión final es de 829,7 milímetros de mercurio.
es mayor a la presión inicial, porque se incrementó la temperatura de 25 grados centígrados a 40 grados centígrados. Para alguna observación o duda, espero que me escriban, queridos estudiantes. Hasta el retorno.